Bueno, creo que ya podemos empezar. Buenos días a todos. Voy a poner aquí la cámara. ¿Me veis bien? Vale, bueno, pues buenos días. Gracias por conectaros a nuestro webinar de hoy, que tratará sobre el retorno al lugar de trabajo y el seguimiento del teletrabajo. Desde AmCham Spain hemos apoyado el fomento del teletrabajo a través de varias acciones impulsadas por nuestro socio, la Fundación Más Familia, y más recientemente nos hemos unido a la Declaración de Teletrabajo e Innovación de Women in a Legal World y 50-50, de la que forman parte algunos socios nuestros, como las principales empresas españolas, como puede ser, por ejemplo, el Banco Santander, y las principales consultoras, entre ellas PricewaterhouseCoopers. Algunos de los presentes hoy ya me conocéis, pero para los que no, mi nombre es Charlene Alonso, soy la directora de Comunicación y Eventos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España. Hoy tenemos el placer de celebrar este webinar y, como en nuestros eventos presenciales, tenemos el placer de contar con ponentes expertos en sus respectivas áreas de PricewaterhouseCoopers. Manuel Martín Espada, socio responsable de Cliente y Mercados; Leticia Rodríguez Vadillo, socia responsable de Sanidad; y Elda Benítez Inglot, directora de Strategy, parte de PricewaterhouseCoopers Network. Les pido a todos los asistentes que aseguren tener silenciado su audio y vídeo. Tanto yo como mi compañera Marta Santiago, organizadora, estaremos pendientes del chat de la aplicación, donde podrán hacer preguntas. Tenemos previsto que podrán hacer preguntas durante las intervenciones y tendremos un espacio para responder a las preguntas al final. Pueden hacer las preguntas en la parte general pública del chat, es decir, a todos los participantes, o si tienen cualquier otro comentario, también lo pueden hacer llegar al organizador Marta Santiago en privado. Nuevamente, muchas gracias por vuestra participación y con mucho gusto cedo la palabra a Manuel Martínez Espada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Charlene, y sobre todo gracias a la Cámara de Comercio Americana por darnos la oportunidad de compartir con todos vosotros nuestra experiencia y nuestro portfolio de servicios para hacer frente a la pandemia y a la vuelta al trabajo una vez se está superando esta, ¿no? En primer lugar, como veis, estamos en las oficinas. Nosotros estamos ya volviendo gradualmente al trabajo. Tenemos ya más de un tercio de la plantilla trabajando y el resto teletrabajando. Y una de las cosas importantes es volver a retomar la actividad natural y previa que había antes de la aparición del coronavirus, para intentar, sobre todo, lubricar la maquinaria económica en España, que es absolutamente necesaria para activar el comercio, la restauración y empezar a recuperar gran parte de esa población que hoy está en ERTEs o en ERES y que tienen que volver al trabajo lo antes posible para, al fin y al cabo, para el bien de todos nosotros y que todas nuestras empresas podamos volver a la situación previa lo antes posible. Bueno, pues en PwC, como supongo que nos conocéis, estamos permanentemente pendientes de cómo ayudar a las empresas a hacer frente a los retos que tienen en cada momento, ¿no? Y uno de los retos, que duda cabe, es el reto que nos hemos encontrado a mediados de marzo, es hacer frente a este coronavirus y hacer frente, no tanto desde el punto de vista sanitario, donde ahí ha habido una labor espectacular de todos los servicios sanitarios, sino desde el punto de vista económico y desde el punto de vista empresarial. Entonces, en esa línea venimos ya trabajando desde principios de abril de una forma muy activa, ayudando a las empresas a hacer frente a las situaciones que se encuentran, desde situaciones de gestión y de tesorería, situaciones logísticas, cualquier tipo de circunstancia que fuera necesario abordar para superar los problemas que esta crisis sanitaria nos ha provocado. Pero lo que queremos compartir con todos vosotros es el portfolio de servicios que hemos desarrollado a partir de ahí, y para eso, como decía Shaila, Sarlene, nos acompaña tanto Elda como Leticia, que van a compartir con todos nosotros el detalle del portfolio de servicios. Yo os introduzco el portfolio de servicios en la slide que estáis viendo ahora mismo. Intentamos concretar
los diferentes apoyos que hacemos a las empresas en cada uno de los aspectos. El inicio de esta iniciativa, el origen de esta iniciativa fue el facilitar la vuelta al trabajo de los empleados en las empresas que una vez sobre todo superada el confinamiento estricto, esas 2 semanas, donde únicamente se podían trabajar los servicios esenciales, como a partir de la finalización de esas 2 semanas volvíamos a permitir que los trabajadores volvieran a las empresas con unos niveles de seguridad adecuados y obviamente cumpliendo las regulaciones que tanto el Ministerio de Sanidad como el de Transporte y Trabajo obligaba, ¿no? Entonces, en el primer portfolio de servicios, si están en el centro, en la capa central de la slide que estáis viendo, empezamos a trabajar en empresas para diseñar los protocolos no clínicos. ¿Qué son los protocolos no clínicos? Son aquellos protocolos necesarios para cubrir la regulación y asegurar la salud de los trabajadores, pero que limitaban el cómo se abordaba o cómo se trabajaba en las empresas, que van desde las distancias de seguridad, la gestión de los ascensores, la gestión de los comedores, todo lo que tenía que ver con la vuelta al trabajo y todas las operativas dentro de las empresas, pero que aseguraran, como decía, el cumplimiento regulatorio y al mismo tiempo el cumplimiento de los niveles de seguridad adecuados para nuestros trabajadores. Luego trabajamos también, hubo una tendencia originalmente, aunque hubo mucho vaivén alrededor de los test en los trabajadores. Yo os digo que en PwC seguimos haciendo test a los trabajadores para nosotros y yo creo que hay un sentir general que el cribado de los trabajadores en función de si tienes el test o no lo tienes o lo has pasado o tienes datos serológicos en un sentido o en otro permitiría limitar mucho las posibilidades de infección. Eso en PwC lo hemos hecho, lo seguimos haciendo. Cada persona que se incorpora en una dinámica habitual en el trabajo se le hace un test y nos ha permitido, primero, detectar el grado de impacto del coronavirus en nuestros trabajadores, que ha sido relativamente pequeño o muy pequeño, y sobre todo permitimos que aquellos que están en una situación como mínimo dudosa permanezcan en casa. Entonces aquí hemos ayudado a muchas empresas a diseñar los protocolos clínicos, que son complejos en tanto que siempre tiene que haber personal sanitario, en cómo gestionar desde el punto de vista incluso de la adquisición o la consecución de los test. Ahora se ve con cierta facilidad porque hay un volumen de test accesibles para todo el mundo, pero hace un mes y pico incluso había limitaciones por parte del Ministerio a la posibilidad de hacer los test. Bueno, todo ese protocolo, desde la consecución, la ejecución, el almacenamiento de la información, todo ese protocolo también ayudamos a hacerlos a las empresas. Y luego, toda esa información hay que capturarla en unos sistemas de información que habitualmente las empresas no tenían. Desde la gestión dinámica del aforo, la reserva de sala, la captura de los resultados del test, el pasaporte sanitario que hemos venido a llamar, que es el código QR que permite entrar o no a una empresa, en una empresa en función de tu resultado o de tu aptitud, si eres personal de riesgo o no. Y todo eso además está recogido en un sistema que incluso incluye, y luego lo veremos, una herramienta de trazabilidad, de forma que somos capaces de detectar de una forma mecánica y no a través de los rastreadores que sabéis que la Consejería de Sanidad de las autonomías tienen obligación de hacer. Nosotros seríamos capaces de detectar o de informar a todo aquel que ha estado cerca de un positivo, y dando las instrucciones de lo que tiene que hacer a partir de ese momento, y se hace de una forma anónima y automática. Entonces, esa plataforma también la tenemos desarrollada. Y luego en la capa 5, como veis, hay un apartado que llamamos de regulación, GDPR y laboral, porque toda la información que manejamos es de un nivel de sensibilidad altísimo. Entonces, el nivel de cumplimiento de GDPR de datos lo tenemos perfectamente cubierto, pero hay que ser muy sensible a los cambios permanentes que hay. La Agencia de Protección de Datos Europea permitió al principio una libertad para hacer frente a la pandemia. Cada vez esa libertad será menor y cada vez hay que actualizar el tema regulatorio. ¿De acuerdo? Entonces, y ya por terminar, en esa cadena de valor, también estamos ayudando a empresas, y sobre todo para proteger a los equipos directivos y a los consejos de administración, estamos ayudando a empresas a asegurar y a generar
las evidencias y a demostrar la debida diligencia, a demostrar que esos test, esos protocolos que se implantan, se cubren a rajatabla y nosotros somos capaces de hacer las revisiones y emitir los informes adecuados para también cubrir las responsabilidades de los consejos de administración y de los directivos. Esto, digamos, fue el boom al inicio de esta pandemia. Luego, el devenir de la pandemia ha hecho que una parte importantísima de los trabajadores haya estado teletrabajando y vaya a seguir teletrabajando durante bastante tiempo. Como decimos, nosotros tenemos ya un tercio de la plantilla trabajando, iremos incorporándola gradualmente conforme también se van limitando la regulación con respecto a cómo se va a trabajar en las oficinas. Hoy mismo ya está vigente un Real Decreto que cambia significativamente, por ejemplo, la distancia la cambia, ya no son 2 metros, ya es 1,5 metros, bueno, pues ya hay mayor aforo que se puede permitir en las oficinas. Bueno, pues como decía, hay una gran parte de la población laboral teletrabajando y esto plantea una serie de retos para la empresa tremendos. Primero, decir que estamos teletrabajando yo creo que no es correcto. Yo creo que la pandemia lo que nos ha obligado es a trabajar en casa, que no es teletrabajar. Trabajar en casa es hacer lo que puedo en casa con los medios que tengo. La estrategia de cómo teletrabajar es diferente. ¿Cómo contrato a la gente? ¿Cómo evalúo a la gente? Laboralmente, ¿qué riesgos corro? Porque hoy por hoy con la pandemia, bueno, pues permitimos teletrabajar. Cuando la pandemia es evidente que se está superando, si no, yo me atrevo a decir que está superada con un grado de fiabilidad del 99%, me atrevo a decirlo y permitirme, no soy médico, pero me intento informar en los médicos y esto es así. Lo que quiero decir es que esto, una parte importante de la población laboral teletrabaja durante los próximos 6 meses. ¿Cuánto de esto, desde el punto de vista laboral, es un derecho adquirido? ¿Cuánto no va a ser reversible? ¿Cuánto sí? Y nos podemos encontrar de modelos operativos en las empresas tremendamente complejos. Bueno, ¿cuál es la estrategia de teletrabajo ideal para cada empresa en función de las características, de la causística de la empresa y de la realidad también comercial de esa empresa? Es una reflexión que yo creo que todas las empresas tienen que hacer porque me atrevo a decir que en este país es un país de péndulos y ahora estamos en el péndulo donde todo se puede hacer teletrabajando y me atrevo a decir que tampoco es así. Entonces, buscar ese término medio, ese balance y cómo implantarlo y cómo asegurarme que laboralmente eso no me genera un problema, operativamente tampoco me lo genera, los sistemas están perfectamente adecuados, la ciberseguridad cubre de una forma razonable cualquier ataque. Todos esos flecos que hoy por hoy, por una demanda urgente de ir a trabajar desde casa, no se han cubierto, ahora hay que cubrir. Y eso es, dentro de la cadena de valor, ahora es lo que más está demandando las empresas, porque es lo que hoy por hoy la mayoría de los CEOs o directores de recursos humanos están pensando sistemáticamente y a algunos no les deja dormir por la noche. ¿Cuál va a ser mi modelo futuro que quiero implantar más pronto que tarde? Porque de otra forma puedo generar un status quo que sea irreversible. Ahí es donde también os podemos ayudar. Entonces, yo sin más, sobre este barniz que cubre más básicamente lo que es el portfolio de servicios, sin contar con que cualquier otra demanda, duda que tengáis fuera de este perímetro la cubrimos. Como sabéis, en PwC somos 5.200 personas que cubren un espectro de servicios tremendo. Estamos hablando de lo que tiene que ver con la pandemia, pero también es cierto que gran parte de estos servicios son fruto de una reflexión nuestra, pero también de una reflexión de vosotros. Es casi un traje a medida que se ha ido haciendo en función de la demanda que hemos venido teniendo de los clientes, ¿no? Por tanto, es un fruto más de vuestras demandas que de una iniciativa muy autónoma nuestra, sino más de cubrir lo que vosotros necesitabais y nos demandabais. Bueno, sin más, pasamos a detallar los diferentes aspectos de este portfolio de servicios muy rápidamente para dejar a las preguntas y le pido a Hilda que siga, en este caso, con la parte de teletrabajo. Sí, Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por conectaros. Como decía Manolo, y partiendo del barniz que ha dado ya Manolo como visión general, yo ahora me centraré un poco en contaros el enfoque que estamos abordando
para definir una de las cuestiones claves dentro de esta vuelta y dentro de esta reactivación económica, ¿no? Que es efectivamente la estrategia a establecer en cuanto al teletrabajo. ¿Qué es lo que hemos visto y por qué surge esto que contaba Manolo, ¿no? Lo que hemos visto es que las empresas han ido pasando por 3 etapas diferentes, ¿no? Una primera etapa de movilización, una segunda de estabilización y una tercera de transformación. En una primera etapa, cuando surge el estado de alarma y se decreta, las empresas se movilizan muy rápidamente para implantar soluciones muy rápidas, para establecer unos basics, unos mínimos que les permitieran mantener y dar continuidad a su negocio, ¿no? Esto fue el primer punto, ¿no? En una segunda etapa, a medida que este estado de alarma se empieza a alargar, ¿no? Y que se extiende, las empresas lo que hacen es adaptar sus plataformas y herramientas, van modificando sus sistemas y todas las políticas que tenían para establecer un modelo de teletrabajo más o menos sofisticado y dejarlo establecido ante la extensión de este estado de alarma, ¿no? Y ahora las empresas se encuentran en una fase de transformación, ¿no? Es decir, ahora mismo las empresas ya han visto y han estado teletrabajando, ¿no? Han visto las ventajas o incluso también los inconvenientes que tiene el teletrabajo y se encuentran en un punto en el que tienen que decidir qué modelo adoptar a futuro, qué modelo consolidar una vez finalizada esta crisis del COVID, ¿no? Y lo que nos estamos encontrando es que esta decisión no es fácil, ¿no? Y no es una decisión sencilla. Y además, lo que estamos viendo es que está planteando diferentes dudas en distintos niveles del comité de dirección, ¿no? Como decía Manolo, nosotros lo que hacemos, lo hacemos recogiendo también el input que tenemos de los distintos clientes con los que trabajamos y lo que vemos es que esta cuestión de la estrategia de teletrabajo no está solo en el gorro de recursos humanos, sino que ahora mismo es un problema que se está viendo a distintos niveles del comité de dirección, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el CEO, los CEOs están muy preocupados ahora por cómo conciliar esta estrategia de teletrabajo con sus nuevos modelos de negocio y los nuevos modelos productivos y operativos que están pensando para esta nueva etapa, ¿no? De la parte de recursos humanos es muy obvia, ¿no? Están pensando cómo está afectando este teletrabajo al compromiso de mis empleados, qué es lo que está preocupando a mis empleados, cómo puedo evaluar yo el rendimiento, ¿no? De las personas que tengo trabajando en remoto, cómo puedo hacer formación en remoto, por qué está afectando esto a la productividad. Esto estaría más en el gorro y en la preocupación de las áreas de recursos humanos, pero también incluso esta estrategia de teletrabajo preocupa a los CIOs y a los CISOs, ¿no? Y algún proyecto también que hemos tenido con algún cliente de teletrabajo nos ha venido precisamente por este área, ¿no? Porque al haber este teletrabajo establecido nuevos canales de comunicación, nuevos canales para compartir la información, los CISOs y los CIOs están muy preocupados por saber si efectivamente los sistemas que tienen están adecuados para trabajar en remoto, si estos sistemas no generan brechas de seguridad, si la información confidencial de las empresas y de las organizaciones está en riesgo. Esta es una parte muy importante, ¿no? De toda la estrategia de teletrabajo. Por otro lado, y como adelantaba Manolo, también en la parte jurídica y la parte laboral, ¿no? Efectivamente surgen dudas de si este modelo actual de teletrabajo está cubierto por un marco jurídico que garantice todas las casuísticas. También surgen dudas sobre si ahora en el nuevo modelo se puede obligar al teletrabajo o este teletrabajo va a ser siempre voluntario. ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Tenemos que en este nuevo formato modificar contratos de trabajo? Es decir, surgen múltiples dudas desde el punto de vista jurídico y laboral, ¿no? Y por último, también hemos visto que surgen dudas en cuanto a las estrategias de trabajo desde el punto de vista financiero, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo medir efectivamente la productividad de los distintos colectivos. Yo creo que muchas empresas se han lanzado a decir que efectivamente la productividad ha aumentado con el teletrabajo, pero efectivamente hay que hacer un análisis aterrizado y detallado para ver si efectivamente ese nivel de productividad es homogéneo o varía por colectivos. Tenemos diferencias, hay colectivos que tienen problemas de productividad, equipos, ciertas categorías o no. Por otro lado, también desde el punto de vista fiscal, también tendríamos preocupaciones en cuanto a las eficiencias, impactos fiscales que pueda tener el establecimiento de modelos de trabajo en remoto continuados, eficiencias organizativas, eficiencias por reducciones en espacio de oficinas. Es decir, lo que estamos efectivamente, esta preocupación de la estrategia respecto a qué modelo definir de teletrabajo no es solo y no está solo en el ámbito de recursos humanos, sino que va mucho más allá y se está extendiendo a todo el comité de dirección, ¿no? Por lo tanto, y lo que nosotros ahora os vamos a proponer es efectivamente una solución que aborda todos estos ámbitos, ¿no? Porque para tomar una decisión en cuanto a qué modelo de teletrabajo establecer a futuro, lo que hay que hacer
principalmente es tener una foto clara de cómo está funcionando el modelo actual, ¿no? En este experimento que se ha llamado de teletrabajo, ¿no? Pues saber efectivamente qué es lo que ha funcionado bien y qué es lo que ha funcionado mal, para en cuanto tengamos el modelo decidido a futuro óptimo, pues corregir esas cosas que no han funcionado bien y hacer que efectivamente el modelo que establezcamos y que consolidemos sea un modelo perfecto para cada organización, ¿no? Aquí desde Price, desde PwC, lo que os proponemos es hacer un diagnóstico holístico, un diagnóstico 360 que cubra todas estas preocupaciones que hemos ido viendo, ¿no? Y para ello nosotros lo que hacemos es, a través de un equipo multidisciplinar que une áreas de estrategia como la que yo represento, une áreas de ciberseguridad, de laboral, de gestión de personas, lo que hacemos es dar una foto global a las empresas. Hacemos un diagnóstico de todas estas dimensiones. Dentro de cada dimensión tenemos analizados cuáles son los parámetros que impactan en cada dimensión. Por ejemplo, si nos vamos a productividad, ahí lo que hacemos es analizar la situación personal que tiene cada empleado, el espacio de trabajo del que dispone cada empleado, la tecnología, cómo se están organizando los equipos, si efectivamente los equipos son capaces de delegar en remoto, si son capaces de establecer objetivos para seguirlos en remoto. Dentro de cada dimensión hemos analizado e identificado una serie de parámetros que son los que efectivamente afectan a cada palanca y los analizamos, ¿vale? Y obtenemos como foto total un diagnóstico 360. Esto lo hacemos a través de diferentes mecanismos. Obtenemos información de las empresas, KPIs, datos de los que hacemos análisis, analizamos los contratos a nivel jurídico, los modelos que hay establecidos, hacemos encuestas, de tal manera que de forma ágil, porque no es un trabajo que varía mucho en función de la empresa, pero no lleva mucho tiempo, podamos obtener una foto global, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos con esta foto global? Pues lo que hacemos es, una vez que tenemos este diagnóstico, para cada empresa y a nivel muy granular, también en función de cómo lo tenga organizado cada organización, ¿no? Pero puede ser a nivel de área, a nivel de departamento, a nivel de grupo de trabajo, lo que obtenemos es una foto de qué está funcionando bien y qué está funcionando mal en cada una de las dimensiones, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Pues a partir de ahí definimos cuál es el modelo óptimo a futuro. Oye, en base a lo que hemos visto, el modelo óptimo a futuro es un modelo mixto, de teletrabajo pero voluntario, o no, o es un modelo híbrido, o es un modelo en el que efectivamente gran parte de la compañía puede y tiene que teletrabajar, ¿no? Y una vez que hemos definido el modelo óptimo, vemos y definimos las palancas para llegar a él, ¿no? Por ejemplo, si hemos visto que hay una serie de líneas de reportes que son innecesarias, pues hacemos cambios organizativos. Si vemos, por ejemplo, que se han lanzado herramientas para trabajar en remoto, pero que las personas no saben utilizarlas o no están sacando todo el jugo de esas herramientas y esas personas tendrían que teletrabajar en el modelo óptimo que hemos definido, pues definiríamos una palanca, por ejemplo, de un plan de upskilling digital. Si vemos, por ejemplo, que se están produciendo riesgos de ciberseguridad por brechas, por falta de concienciación, por ejemplo, porque efectivamente las políticas están bien, pero los empleados no las están entendiendo y no están haciendo uso adecuado de ello, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, una palanca sería establecer un plan de awareness segmentado específicamente a esos colectivos que están generando los riesgos, ¿no? Por ejemplo, si identificamos que desde el punto de vista jurídico, los contratos no están definidos en su totalidad y no están suficientemente regulados, pues aquí redefiniríamos los contratos, ¿no? Esas son una serie de palancas que nosotros definiríamos para llegar a ese modelo futuro y que ese modelo futuro a implantar fuera el óptimo, ¿no? Además, también podemos identificar eficiencias que se puedan derivar de ese modelo óptimo futuro, como dijimos, eficiencias fiscales, por ejemplo, derivadas como pueden ser, por ejemplo, de tickets restaurantes, de leasings de automóviles. Podríamos también derivar eficiencias operativas, eficiencias organizacionales, ¿vale? Y todo eso nos permitiría llegar al modelo óptimo a futuro. En definitiva, y por dejar también hueco a lo que ahora pasemos a ver en detalle la otra parte, lo que nos permitiría este primer bloque de definición de la estrategia de teletrabajo son, yo creo que 3 cosas claves, ¿no? En primer lugar, un diagnóstico 360 a través de un equipo multidisciplinar que permita a las empresas tener una foto global y granular de cómo están funcionando este modelo de teletrabajo. En segundo lugar, una definición de cuál es el modelo óptimo para cada empresa. Esto no son definiciones estándar, son trajes a medida para cada organización. Y en tercer lugar, un plan, un roadmap de cómo llegar a ese modelo óptimo, ¿no? Y estas 3 cosas yo creo que son un punto de partida clave
para lo que ahora contaremos que lo que viene después, que son la definición de los protocolos y el diseño de los protocolos de actuación, ¿no? Doy paso aquí, si quieres, a Leticia. Gracias, Pilar. Bueno, también saludaros a todos y agradeceros que os hayáis conectado y que compartamos este momento, ¿no? Efectivamente estamos viendo y ha ido evolucionando, ¿no? Nosotros que desde el principio hemos ido siguiendo esto, vemos ahora una preocupación grande y además entendemos que tiene que ser así, por reflexionar respecto a cuál es el modelo con el que se debe operar, ¿no? Sería un error, y en algunos casos lo estamos viendo, permanecer dormidos ante este susto y creer que, bueno, que todo funciona en un formato de teletrabajo impuesto y funciona más o menos igual, ¿no? Lo cierto es que no, lo cierto es que hay que hacer una reflexión de fondo, como estaban contando mis compañeros. Probablemente esta reflexión afecta además a muchos más campos. Hoy estamos hablando del teletrabajo, pero afecta a los modelos comerciales, afecta a los modelos operativos, afecta a nuestras relaciones con... Este experimento tan grande ha traído algunas cosas buenas, otras malas, ha puesto a prueba algunos retos, entonces esa reflexión de qué nos sirve y qué no nos sirve de una manera proactiva es algo que las empresas tenemos que hacer, nosotros mismos tenemos que hacerlo, ¿no? Nosotros en PwC lo estamos haciendo también y entendemos y vemos que las compañías lo están haciendo en todos los sectores, ¿no? La idea de hoy, y yo por continuar un poquito el discurso sin tampoco extenderme en cada punto demasiado, puesto que entiendo que son temas bastante comprensibles con las líneas que apuntaba Manolo al principio, es verdad que hay un plano que no se puede olvidar tampoco, que es donde surge todo esto de una manera, si queréis, más táctica y probablemente mucho más coyuntural, que es toda la capa de servicios que lo que pretenderíamos sería ayudar a las empresas a que la maquinaria más táctica y más operativa funcione a la perfección, asumiendo que hay unas nuevas reglas de funcionamiento, nos guste o no, que van a estar ahí durante un tiempo relevante y que de alguna manera esos factores más tácticos y más operativos no estén ensuciando ni poniendo ningún límite a poder hacer la reflexión de fondo, que son las cuestiones como las que está planteando mi compañera Elda, u otras reflexiones de carácter comercial y de modelo operativo de las empresas, de ver un poco cómo sacamos partido de todo esto y cómo salimos airosos de todo esto. Y como os digo, que esta capa táctica funcione lo mejor posible y genere un entorno de confianza que no sea un freno a poder implementar estrategias no impuestas, sino reflexionadas por parte de las empresas respecto al teletrabajo y la forma de operar, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos estado trabajando con muchas compañías y probablemente este es un terreno en el que todos habéis avanzado ya mucho, ¿no? En la definición de protocolos en dos ámbitos, cómo van a ser las nuevas formas de operar dentro de la oficina y cómo van a ser que lo podamos contar, comunicar y que todo el mundo y todos nuestros empleados se sientan tranquilos y que la oficina sea un entorno de trabajo seguro y tranquilo, de tal forma que el que sea más conveniente que esté de forma física o cuando sea más conveniente que un empleado esté de forma física, lo esté con toda la tranquilidad. Hay una serie de protocolos que apuntaba Manuel al principio, que denominamos no clínicos y clínicos, los hemos separado porque es verdad que la sensibilidad de unos y otros es diferente y sobre todo las cuestiones, digamos, de carácter jurídico detrás de unos y otros son algo diferentes, ¿no? Todos los temas que empiezan a entrar en el campo más sanitario y que suponen recabar información sanitaria tienen una mayor, bueno, tenemos que tener más cuidado en el diseño para cumplir con todo el aspecto regulatorio, ¿no? En esta parte, ¿de qué se trata? Se trata, bueno, pues de regular todos los elementos, si queréis, más logísticos y de circulación dentro de los espacios físicos. Garantizar fundamentalmente el tema de la distancia de seguridad, que como vemos va cambiando y tiene implicaciones en los niveles de ocupación de los edificios, ¿no? Por tanto, en los puestos que tenemos disponibles y no tenemos disponibles. Afecta, por supuesto, a los espacios que son comunes. Otra vez más, cómo vamos a asegurar que los niveles de ocupación permiten esa distancia y a la vez dar servicio a todos nuestros empleados, ¿no? Los accesos, el uso de las zonas de restauración, las zonas, las salas de reuniones, las zonas de vending. Al final, no es un tema muy estratégico, pero sí es un tema bastante laborioso que tiene que estar bien definido, bien señalizado, bien comunicado y bueno, y que haya una monitorización que permita a todos los empleados sentirse tranquilos, ¿no? Esto es la parte no clínica. La parte clínica, como decimos, es muy importante utilizar con inteligencia, ¿no? Porque
al final no hay ninguna medida que por sí sola nos dé una seguridad del 100%, pero sí que una combinación de actuaciones y de medidas responsables que tienen que partir, por cierto, del compromiso de cada uno de nosotros como individuos, ¿no? No solo en el entorno de trabajo, sino en nuestras vidas fuera del trabajo. Todo ese paquete de medidas y de generación también de un cierto awareness, pues hará que el entorno de trabajo sea más seguro. Y en este terreno también las empresas han dado un paso al frente, ¿no? De forma guiadas por prevención de riesgos laborales y también por vigilancia de la salud, como apuntaba Manolo al principio, bueno, oye, utilizar mecanismos como los test que han ido mejorando y que seguirán mejorando, y que hay test de distinto tipo que permiten hacer cribados, que permiten en un momento dado verificar un diagnóstico para ciertos colectivos, ¿no? Al principio de la crítica, oye, es que no puedo estar testando a todo el mundo todo el tiempo. Es que no se trata de eso, se trata de utilizarlo con inteligencia como una herramienta, a lo mejor en determinados casos que, bueno, te evitan una cuarentena cuando lo necesitas, porque te permiten hacer un diagnóstico y, por tanto, ser mucho más eficiente en los tiempos y en las medidas que puedes tomar. Hay otros aspectos, ¿no? Como, bueno, pues en algunos sitios también la toma de temperatura, con el valor que le queramos dar a todo esto, pero a veces hay un valor que es el de generar confianza, ¿no? Lo decíamos, ¿no? O sea, que la gente vuelva y vuelva contenta y vuelva tranquila y de alguna manera lo que decidamos hacer, lo decidamos hacer de forma proactiva y siguiendo una estrategia, no por una imposición de nos vamos a quedar así, ¿no? Entonces, bueno, en este terreno hay que jugar también, hemos pensado que puede ser útil ciertas declaraciones por parte o pequeños workflows, ¿no? Que montemos entre los empleados y capital humano a través de prevención de riesgos laborales o de vigilancia de la salud, para abrir determinadas incidencias, hacer determinadas declaraciones respecto a tu estado de salud, que puedan tener otras implicaciones a considerar, ¿no? Por parte de la empresa. Bueno, habilitar todas estas herramientas para que formen parte de la batería de comunicación del empleado con la empresa y viceversa, pues entendemos que facilitará un funcionamiento más eficiente y más seguro, ¿no? Todo esto, al final, como todo, también pensamos que el disponer de una plataforma tecnológica, sobre todo en aquellos casos en que haya una complejidad fuerte, pues por el volumen de empleados, ¿no? También por la diferente naturaleza de los negocios. Al final, que haya una complejidad en la gestión de recursos humanos, el disponer de una plataforma pues puede dar a todo esto que comentábamos antes un mayor nivel de sistemática y de eficiencia, ¿no? En ese sentido, tenemos desarrollada una plataforma que, decía Manuel al principio, la verdad que lo hemos hecho atendiendo una necesidad presente, ¿no? O sea, muy coyuntural, pero basada en tecnologías muy seguras que hemos utilizado en otros casos, ¿no? Tiene 3 módulos lo que hemos diseñado y es consumible por parte de las empresas de esa manera, absolutamente modular. O sea, haríamos, a partir de lo que os comento ahora, un traje totalmente a medida de los protocolos que cada uno haya definido, ¿no? Esta herramienta, como decía, tiene 3 módulos. La parte que llamamos PAS viene a resolver la problemática, sobre todo de los accesos, regula el poder asignar un certificado que funciona, para hacerlo de forma muy gráfica, de manera muy parecida a lo que ocurre con un avión, ¿no? Con el QR que nos dan para volar, pues bueno, habría un QR que tiene cada empleado en su móvil o en una pegatina o en su tarjeta de acceso, que determina un nivel de riesgo que, por hacerlo fácil y que sea fácilmente comprensible, pues podemos hablar de un color verde, un color amarillo y un color rojo, en términos de rojo una persona infectada o que de alguna manera está en un proceso que apunte a que pudiera tener el COVID en este caso, o es una persona muy sensible y hemos establecido que no puede acceder a determinados edificios o a determinadas partes de un edificio, y por tanto sería un rojo a esos efectos. Un verde sería una persona que tras haber hecho un proceso de screening entendemos que ha desarrollado anticuerpos y por tanto tiene un nivel de riesgo menor. Y un amarillo sería una persona que no padece la enfermedad y ni tiene ningún síntoma, ni tiene un riesgo en ese momento, ¿no? Todo esto, la plataforma permite hacerlo con una frecuencia, es decir, que los certificados se otorgan por un tiempo, por tanto, pues te permite
lo que ahora está ocurriendo de forma manual, hacerlo de una manera más ágil. Si una persona es rojo porque ha dado un diagnóstico, pues oye, que a los 15 días salta una alarma por el cual se inicia un proceso para volverse a hacer un test o volverse a poner en contacto con prevención de riesgos laborales y hacerlo de una manera automática. Todo esto lo hemos hecho de forma totalmente compliance con la regulación de privacidad y, por tanto, la manera en que esto funciona es que el portador de esta información es el empleado y para la empresa lo que se asegura es la validación en los puntos de acceso segura y trazable de que esa persona muestra su QR, se hace una consulta en ese momento a la base de datos y entra o no entra, ¿no? Y además es absolutamente escalable porque esa información se puede introducir incluso desde, si fuera resultado de los test, desde laboratorios de análisis clínicos, desde vigilancia de la salud, en fin, o cualquier otro modelo que pudiera estar funcionando de acuerdo a los protocolos. Y además podríamos pensar en empleados o podríamos pensar también en otros grupos de interés, porque hay casuísticas de todo tipo. Esa es la parte del PAS. La parte de las apps de la plataforma tiene una serie voy a ir pasando un poquito para que se vea, tiene una serie de funcionalidades más dirigidas a controlar los aforos y a gestionar los puestos y los accesos y, digamos, casi la utilización de los distintos recursos físicos de la empresa de una manera flexible. Por eso esta parte que hemos diseñado, que tiene una orientación muy al COVID, pensamos que tiene una supervivencia, y así nos lo están trasladando las empresas, más a medio o largo plazo, porque claro, esta situación de experimento, yo creo que decía Elda, ¿no? De experimento forzado, que nos ha puesto en cuestión el modelo operativo y el modelo de trabajo, a muchas empresas, pues bueno, les ha hecho reflexionar, como decíamos, hacia una estrategia de teletrabajo más avanzada, y esto va a implicar pues la optimización también de los edificios, ¿no? Y ahora mismo vivir con los niveles de ocupación que necesitamos. Y probablemente a medio plazo, cuando se elimine esto, podemos reflexionar si necesitamos los mismos espacios que necesitábamos antes, con una buena estrategia de teletrabajo, no autoimpuesta, sino reflexionada. Si es así, pues esta parte de las apps para reservar puestos de trabajo, para reservar ahora mismo con la coyuntura turnos de entrada, turnos, por ejemplo, en las zonas de restauración. Bueno, pues pensamos que puede tener una supervivencia más allá de la casuística y la coyuntura actual, ¿no? Tiene también toda una parte de posibilidad de abrir esos pequeños workflows que hablábamos, ¿no? De incidencias y de relación entre capital humano, el ámbito que sea, y los empleados en relación con todos estos temas, y una capa de también monitorización de todos los aspectos relacionados con los protocolos, bueno, oye, qué gente tengo en cuarentena, qué gente tengo activa, qué gente está físicamente, quién teletrabaja, quién no teletrabaja, y todo esto en tiempo real y por las distintas líneas y divisiones del negocio, ¿no? Que Leticia incluye también la posibilidad de hacer la declaración responsable, que es una dinámica que en muchísimas empresas habéis tenido que pedir a los trabajadores, es saber cómo discriminar si es personal de riesgo o no, en función de unas determinadas variables. Una es la edad, que en la base de datos la tendréis, pero si ha tenido una patología previa, como una neumonía hace 15 años, no necesariamente está en vuestros archivos, podría no ser ni un trabajador vuestro en ese momento. Entonces, se ha instaurado un modelo de declaración responsable que se adecua a cada empresa, y eso lo incluye porque hoy por hoy es una de las limitaciones más grandes que tienen recursos humanos en empresas de muchos empleados, la gestión de toda esa información de una forma dinámica y rápida. Esta aplicación también incluye esa funcionalidad. Y como ese caso, además que, bueno, primero lo hemos dicho, no sé si lo hemos dicho, pero nosotros hemos pensado de partida y en función de las casuísticas que nos hemos ido encontrando en una serie de situaciones tipo, pero el traje a medida es facilísimo de hacer, es una tecnología que permite una adaptación rapidísima en cuestión de días, ¿no? Entonces, igual que lo que comenta Manolo con las declaraciones de salud, también hemos encontrado, por ejemplo, otra cosa que se repite es, bueno, si tú, el poder hacer una declaración diaria, muchas empresas lo encuentran útil, de que el empleado declara, oye, que no tiene síntomas, que no tiene fiebre, que no tiene síntomas, que no ha roto de alguna manera los protocolos de seguridad, no ha estado en contacto con nadie que conozca que tiene COVID. Bueno, pues una declaración
complementa otras medidas a efectos de esta tranquilidad que decíamos. Y a lo mejor el resto de sus compañeros se sienten mucho más tranquilos de que esto funcione de esta forma, ¿no? O también, también la posibilidad de abrir un expediente y decir, oye, me ha pasado esto, mi mujer o mi tío o la persona que vive conmigo le han diagnosticado el COVID y yo estaba, bueno, pues que esto que ahora ocurre, y ocurre, nada de esto que estamos contando no ocurre, lo que ocurre es de forma muchísimo más manual, pues bueno, que una plataforma nos facilite a todos la vida para que no tengamos que dedicarle a esto ni un minuto más de lo necesario y funcione solo como algo, unas nuevas normas que nos hemos tenido que imponer para ordenar esta situación de forma segura, ¿no? Y luego la tercera parte, que aquí también hemos encontrado muchísimo interés, sobre todo en algunos ámbitos, en ámbitos industriales y en algunos ámbitos y con mucha, y podemos pensar una vez más en empleados y podríamos pensar también, y muchas empresas nos lo han trasladado así, a que tendría uso también incluso con clientes y con otros grupos de interés, ¿no? Pero bueno, pensemos si queréis en empleados. La parte que apuntaba Manolo, de la tercera pata de esta plataforma, es la que permite medir de forma sistemática la trazabilidad, ¿no? La proximidad de los contactos entre personas, ¿no? La forma en que lo hace, utiliza la tecnología Bluetooth con las indicaciones en materia, todo lo que hemos diseñado, hemos intentado, ante todo, que desde el principio y en su fundamento sea compliance, siempre intento sustituir Es esta compliance, palabra. pero no solo eso. La Unión Europea ha definido unos protocolos de actuación y unos estándares y esto ya lo recoge, o sea que cubre los estándares de la Unión Europea también. Entonces, como forma, eso es, ¿cómo funciona? Funciona que al final, a través de un problema, se puede hacer con un pequeño dispositivo de manera anónima y funciona, eso sí, de forma voluntaria, ahora os comento cómo, y solamente activa dentro del entorno de trabajo, pues al final los móviles o los dispositivos que utilizáramos emiten una señal de Bluetooth. Esta plataforma registra todas esas conexiones y registra aquellas rupturas de una distancia con precisión que determinemos. Bueno, pues ahora sería, de forma anónima. Exacto. Y eso queda en esa base de datos. Y a partir del momento en que una persona, ¿no?, de este entorno resulta que es diagnosticada con el COVID, de forma voluntaria, y un poquito es generar ese awareness entre nuestros empleados, se pone en contacto con vigilancia de la salud, prevención de riesgos laborales y comunica la situación, ¿no? Entonces, ahí se hace una pequeña validación de que esto es así, de que efectivamente ha sido diagnosticada con el COVID y se le otorga un código para que de forma anónima pueda, desde ese dispositivo, avisar a todos los dispositivos que en un periodo que hayamos establecido hayan estado a menor distancia, a una distancia menor de la seguridad que esté establecida y durante cuánto tiempo, ¿no? También podemos ver de tal manera que esas personas, bueno, pues pasarían a estar en estado de alerta e iniciar un protocolo, el que dijéramos, puede ser un test, puede ser una cuarentena, en función, una vez más, de la criticidad del puesto y su modelo de teletrabajo, en definitiva, ¿no? Podríamos ir por un lado. Y este es el último módulo, ¿no? Yo creo que por dejar un tiempo a las preguntas, yo creo que lo dejamos aquí. Nos podemos quedar aquí 10 minutos de preguntas. Y resolvemos o abrimos el debate, ¿no? Sí. Muchas gracias por la información que nos habéis proporcionado, sin duda muy ajustada a nuestros tiempos y esto, ahora pasamos al turno de preguntas. Invitamos a los asistentes a utilizar el chat aquí a la derecha para compartir sus dudas, comentarios. Pues que sí, lo haremos llegar ya para vosotros, ¿vale? Si hay alguna pregunta. De momento hemos tenido una pregunta sobre compartir la presentación. Sí, esa te decimos que sí, si te parece, te la hacemos llegar a ti, tú ya la distribuyes a todos los que se hayan
apuntado y estén viendo la... Una pregunta la que se ha presentación. repetido mucho y en varios foros, ¿no? Y que quizá también la podáis tener en la cabeza, es un poco la voluntariedad y obligatoriedad, ¿no? De todas estas cuestiones y todos estos protocolos desde un punto de vista laboral, ¿no? Las Y desde el punto de empresas vista hay... laboral, lo que sí te debemos decir, por ejemplo, un ejemplo son los test. Es obligatorio que se hagan los test. La realidad es que la mayoría de las empresas con las que hemos trabajado, ofreciendo la realización de los test de forma voluntaria, se apunta al 100% de los empleados. Por tanto, ahí no tenemos que superar ya ningún problema. En el caso hipotético de que algún empleado no quisiera, y puede ser crítico porque estamos en una fábrica y el que haya un 99% de los empleados testados y uno no, incluso si hay una decisión por parte de prevención de riesgos laborales o del servicio de previsión o el servicio médico interno, esa decisión permitiría obligar a la persona a hacer los test y si no quiere, pues evidentemente se le podría prohibir el que se incorpore a la factoría o al sitio donde fuere, ¿no? O sea, eso de la voluntariedad es así. La realidad es que hoy yo creo que hay una concienciación clara entre todos de lo importante que es trabajar y trabajar con un nivel de seguridad alto y por tanto la voluntariedad de todos los trabajadores siempre es la máxima. También hemos visto que es importante, y esto de nuestros compañeros que hoy no están aquí, ¿no? Pero es verdad que laboral es un fundamento importante en la definición de todo esto, desde la estrategia de teletrabajo o cualquier protocolo de los que estábamos comentando. Sí que siempre nos apuntan a que es muy relevante trabajarlo con los sindicatos. La experiencia que estamos viendo es que bueno, hay un nivel de aceptación de todo esto bastante grande, pero es importante pues, bueno, incluirlos en muchas de las cuestiones para que todo bueno, fluya y esté bien asentado y atado, ¿no? Así que es importante. Yo creo que no hay preguntas, ¿no? Me parece que aún no nos han llegado preguntas, pero sí que si nos llega alguna después de acabar de cerrar el evento, sí que os las haríamos llegar, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta de Marta Santiago, nuestra organizadora. ¿Cómo habéis gestionado la vuelta de los empleados de PricewaterhouseCoopers siendo una empresa tan grande? No, yo creo que Bueno, pues lo hemos gestionado como ayudamos a las empresas a gestionarlo, empezando por dimensionar los espacios, limitando los aforos, determinando lo que nosotros hemos hecho aquí con la norma previa al Real Decreto, 1 de cada 2 puestos de trabajo lo hemos bloqueado y luego incorporado gradualmente a las personas inverso a su categoría. Las categorías, digamos, más altas se han incorporado antes. Yo personalmente, por ejemplo, llevo ya 6 semanas en oficinas y además incluso viajando. O sea, una de las cosas que quiero reivindicar es que no solo que hay que trabajar, que parece obvio, sino que podemos trabajar de una forma normal. Yo mañana tengo una comida en Zaragoza y voy cumpliendo estrictamente la legalidad con mi autorización, que ya en fase 2 para moverte de comunidad también la necesitas, y en un restaurante. Y tenemos equipos también y que tenemos se están equipos ya desplazándose y tal. Entonces, nosotros hemos empezado por los de más alta responsabilidad, porque entendíamos que había que trabajar en la construcción de un nuevo modelo de trabajo, y ahora mismo tenemos el equipo directivo, que son unas 2.000 personas, ya todos con la capacidad de volver a trabajar. Dicho esto, también por seguridad hemos hecho todos los test a todas las personas que se van incorporando y el servicio médico y de previsión determina si esa persona, en función de los test, puede o no, o tiene que guardar una cuarentena, o le repetimos un test. Ahí ya el servicio de prevención nuestro es el que hace el seguimiento. Yo creo que hay que quitarse el miedo y hay que volver, yo me niego a hablar de nueva normalidad, hay que prever, hay que ir a la normalidad antigua. Mientras tanto tenemos que pasar por la nueva normalidad, pero si nos quedamos en la nueva normalidad, nos quedaremos como si tuviéramos un brazo menos, porque habrá cosas que no se pueden hacer en la nueva normalidad como se estaban haciendo antes. O sea, esta misma videoconferencia es un buen ejemplo. Espero que os esté llegando bien, pero no tengo feedback vuestro. O sea, no sé si os estoy generando interés, no puedo ver vuestros... No es lo mismo. Entonces hay cosas que necesariamente habrá que hacer en las oficinas. Y yo creo que si hay algo patriótico que hay que hacer es volver a generar actividad económica. Hay una forma de actividad económica
efecto mariposa. Yo viniendo a trabajar genero una actividad económica mínima. Cojo un taxi, tomo un café, comeré hoy con unos compañeros, pero millones de personas haciendo eso activa de una forma sin efecto mariposa la economía. Y eso significará mucha gente que vuelven de los ERTES. Y por tanto, al final los beneficiados somos nuestras propias empresas, que veremos que nuestros clientes que ya tienen actividad nos compran servicios en nuestro caso, o compran o incrementan el consumo de luz, o el de agua, o el de gasolina. Y eso yo os animo a impulsar eso, obviamente siempre con los controles de seguridad adecuados y no poniendo en riesgo de ninguna forma al personal, pero es que se puede hacer y los... De la misma manera que el eslogan que se movió generoso, ¿no?, entre todos, de quedarnos en casa en su momento, ahora mismo deberíamos hablar de volvamos a la calle con las medidas de seguridad, pero, y hagámoslo además efectivamente como de responsabilidad social. Hay una pregunta también que estoy viendo aquí, veo a lo lejos, si estamos distribuyendo mascarillas a los empleados y se considera suficiente con el mantenimiento mínimo interpersonal. Ambas cosas. Las mascarillas obligatorias, obviamente aquí no la tenemos, pero todos, yo os enseñaré a la mía que la tengo por aquí. Tener la distancia de seguridad. La realidad es que las tenemos puestas casi siempre. ¿De acuerdo? Y la mascarilla es obligatoria. Hemos limitado el acceso a los asesores. Aquí son asesores que, imaginaros, en la Torre en Madrid, que no sé si caben 20 o 25 personas, solamente suben 4. Hemos establecido un modelo de turnos. Hay gente que entra en media hora. Cada día tienes que decidir a qué hora vas a estar al día siguiente y reservas la plaza. Y si ya está ese turno, en el mismo momento, o en el mismo momento si hay plaza, y si no, tienes que esperar al siguiente turno. Pues hay 3 o 4 ventanas de media hora para entrar, que si necesitamos más, hay que recortarlos a 15 minutos. Tenemos obviamente toda la parafernalia de geles y todos los dispositivos necesarios para mantener la higiene. En ese sentido, obviamente hemos cumplido los requerimientos, porque desde el punto de vista laboral no podemos asumir ningún tipo de riesgo. Y estamos dando las mascarillas a la asociación y las estamos proporcionando. ¿Cómo se gestiona el miedo de los empleados, los que se resisten a volver a la normalidad? Bueno, es una muy buena pregunta. El miedo se queda el primer día que viene. De la caverna, ¿no? Yo llevo 50 días sin salir de casa. Bueno, yo creo que parte del miedo se ha quitado. En el momento que se puede hacer deporte y la gente sale, ese miedo se ha reducido. De seguridad. Yo os digo, al menos en PwC, pero me atrevería a decir en todas las empresas, es mucho más seguro estar trabajando hoy en esta empresa que estar corriendo en la calle con miles de personas nuevas deportistas. No sé si sabéis que el primer seguro trabajar aquí que ahora mismo estar en la calle en una terraza donde es obvio que las distancias de seguridad. ¿Hay alguna pregunta, no? Comentáis la vuelta, se puede comprobar que teletrabajar funciona y que se rinde en muchas ocasiones más en casa que en la oficina. A ver, yo os digo una cosa, fomentamos la vuelta por 2 razones. Primero, como os digo, aunque hagamos teletrabajo, activamos la economía, es un deber patriótico. Segundo tema, ¿el teletrabajar funciona? La respuesta es sí. Nosotros hemos funcionado muy bien teletrabajando. No en todas las empresas ha funcionado el teletrabajo. Muchas empresas teletrabajar ha significado que tengo acceso al correo electrónico y que había... Y luego yo me atrevo a decir que la proyección a X tiempo, a X años del teletrabajo no es tan obvio que funcione. Os voy a poner un ejemplo. Nosotros contratamos personas cada año. Hemos podido incorporar en periodo de confinamiento. ¿Os imagináis incorporar 1000 personas en periodo de confinamiento donde una de las tareas nuestras fundamentales los primeros meses es trasladar la forma de trabajar, el conocimiento mutuo, las dinámicas de trabajo? Eso es imposible teletrabajando. Entonces, a veces yo os digo que el mix ideal, y esa es la reflexión que os proponía Elda, no se sabe cuál es. Y no es el mismo en todas las empresas, y no es el mismo en todas las funciones. En la tesorería de una empresa a lo mejor se puede teletrabajar
pero obviamente que os voy a decir en el área comercial, pero a lo mejor la teletología, la tesorería funciona bien, pero la selección de personal no funciona tan bien. Entonces, esa reflexión, y además no todos los perfiles culturales son los mismos en las empresas. Hay empresas sobre la misma función que teletrabajando ha funcionado y no teletrabajando no ha funcionado. Hay empresas donde en teletrabajados se ha generado fraude laboral, y eso no lo vemos, y hay sitios donde no se genera. Entonces, yo digo que funciona teletrabajar, en el límite tiene más limitaciones, y en cualquier caso lo que sí os recomendamos que hay que hacer una reflexión cuál es el modelo operativo. Luego, a ello, simplemente, bueno, la verdad que someterlas a cuanto menos a cuestión, porque es muy fácil decir que todo ha funcionado. Se hacen muchas afirmaciones, ¿no? Y hemos salvado los trastos. Y luego hay una cuestión de tiempo. Es decir, puede funcionar, pero ¿durante cuánto tiempo funciona igual? Porque ese elemento también hay un componente de cansancio y de cierto atrofiamiento en las prácticas que están impuestas y que son absolutamente pendulares hacia el otro lado, que a lo mejor funciona bien en un estado de crisis cuando estás dándolo todo, pero no de manera permanente y sin más reflexión y sin más balance. Yo me atrevo a decir, complementando lo que dice Leticia, y hay datos que no podemos compartir, pero datos que hemos sabido, que el nivel de productividad en el teletrabajando es inversamente proporcional al tiempo. O sea, quiero decir, en los 15 días de pandemia estricta, donde además todos estábamos encerrados, el teletrabajo funcionó muy bien. La tensión, la eficiencia, la calidad que tenemos que dar en el trabajo teletrabajando va reduciéndose gradualmente, por un tema muy obvio, porque lo que dice Leticia, la tensión en el trabajo. Primero que los entornos, tenemos casas donde podemos teletrabajar en un sitio aislado, hay gente que no puede teletrabajar con los niños y tal. Entonces, la calidad del teletrabajo se ha ido reduciendo en un número de empresas muy alto. De hecho, nos estamos encontrando muchas empresas que, habiendo avisado que estaban teletrabajando hasta septiembre, están urgiendo a los trabajadores a volver a trabajar a la oficina ya, y algunos lo están haciendo y lo han hecho ya a finales de mayo. Lo cual da una indicación de que están generándose ineficiencias. Sí, incluso hay una falsa eficiencia también en algunas cuestiones, y que muchas veces el exceso, alguna cosa que como muy obvio, no, yo videoconferencias me meto 7 en un día. Sí, vamos a ver la efectividad de esas 7 que te has metido, que esa es otra cuestión, porque es verdad que eres capaz de meter muchas cosas, pero a lo mejor afecta a la capacidad que tienes de tomar acciones a partir de ahí. Luego, hay muchas reflexiones. En la reflexión comercial, el nivel de convertir en la parte comercial de reuniones con ventas es infinitamente menor teletrabajando que en una reunión física, como es obvio. Por eso se han llenado las cafeterías. Es evidente que todos podemos tomar el mismo café en casa, ¿no? Pero la realidad es que el día que nos abrieron la puerta, fuimos todos, y este fin de semana no se ha podido estar en Madrid en un restaurante, en una terraza. Podríamos haber comido en casa como en la época del confinamiento, pero la realidad es que es más agradable y más eficiente comer ahí. Como todo un balance. Sí. Yo creo que... Tenemos otra pregunta, ya desde el punto de vista de conciliación. ¿Qué medidas, por ejemplo, habéis implantado ahora, dado que algunos niños pues están o no están en el colegio? Algunos no, desgraciadamente todos, ¿no? Desgraciadamente todos, porque parece que la educación es un servicio y no debe ser esencial, que se va a incorporar a la vida normal. Bueno, nosotros la conciliación que obviamente la regulación permite, exige, y nosotros ampliamos. Todos aquellos que no tengan posibilidad de trabajar físicamente con los niños, obviamente teletrabajan. ¿Qué se hacen? Se hacen modelos mixtos, ahí cada uno es un traje a medida para cada uno. Hay modelos mixtos donde se concilia, hay alguna persona que viene 2 días, 3 días y su pareja esos días está en casa, y al revés. Hay gente que prefiere estar en casa y a reuniones puntuales viene. Es un traje absolutamente a la carta. Sé que es complejo, pero no hay otra alternativa. Tenemos 2 preguntas más, ¿vale? Bueno, como habéis comentado anteriormente,
COVID ha marcado un antes y un después en todo el tema del teletrabajo. ¿Qué sectores, por ejemplo, consideráis que van a adoptar más este tipo de modelo de trabajo? Yo creo que más que los sectores, primero son las funciones, ¿no? Sí. O sea, sectores, pues claro, el sector de cafeterías no puede. Ahora, los servicios centrales, pues de una forma amplia, pues, de hecho hoy son los que realmente están teletrabajando. Sí. Hoy sí, por ejemplo, yo que viajo entre Madrid y Barcelona, se ha visto una vuelta mucho más rápida a la actividad en Barcelona que en Madrid. Madrid es una ciudad más de servicios que estaban cerrados, Barcelona es una ciudad más fabril y por tanto el tráfico para ir a las oficinas, a las fábricas, son servicios centrales, obviamente. Por las redes comerciales pues van a teletrabajar con mucha dificultad y habrá que sacarlas a la calle lo antes posible. Pero yo hablaría más de funciones que de sectores, porque que os voy a decir, por ejemplo, el sector financiero que no ha dejado de estar en las oficinas nunca. Los servicios centrales sí han estado teletrabajando. Perfecto. Y la última pregunta, que, perdona, que se me acaba de... Vale. Quería Abigail Alonso preguntar, en este avance de la desescalada, ¿en qué grado se puede gestionar la voluntariedad de volver a la oficina y seguir de teletrabajo? ¿Se puede? Es que el verbo no lo he oído. Gestionar la voluntariedad. Es decir, el teletrabajo tiene que ser voluntario o obligatorio. Claro. Bueno, esta es la reflexión que hay que hacer. A ver, hoy por hoy lo que existe es una recomendación por parte del Ministerio de teletrabajar. Obviamente hay un balance ahí entre lo laboral y lo productivo, ¿no? Y ahí volvemos a lo mismo. Hay funciones. Claro, una persona donde su rol, vamos a suponer, la persona que trabaja en el canal Horeca vendiendo o promocionando la venta de cerveza. Claro, si visito los bares es muy difícil que yo haga eso teletrabajando, ¿no? Y sin embargo hay funciones como es la facturación de esa misma empresa a ese restaurante se puede hacer, ¿no? Entonces la obligatoriedad, también os digo que nos ha pasado lo contrario. Hay trabajadores que han exigido trabajar porque es un derecho del trabajador trabajar en las oficinas. Por tanto, no es tan obvio. Hay una mayoría que evidentemente prefiere teletrabajar, pero también nos encontramos en el lado contrario. Yo creo que ahora, bajo lo que tenemos, hay que intentar facilitar la posibilidad de teletrabajar al trabajador siempre y cuando sea un servicio crítico que ponga en cuestión la sostenibilidad de la función o del negocio. No hay mucha más alternativa. ¿Qué hacemos nosotros? Pues en la medida de lo posible facilitamos el teletrabajo, tenemos los medios, pero como las oficinas están abiertas, yo creo que hay un mix fácil de hacer. Lo que no evita que repensemos el modelo de evaluación de la productividad y de consecución de resultados y de fijación de objetivos y de todo. Claro, una persona crítica que solo quiera teletrabajar, pues ahí hay una reflexión desde el punto de vista laboral y de eficiencia que tiene que hacer la empresa. Y de ahí la importancia, ¿no? Como decíamos, no son soluciones por sectores, sino que son dentro de cada organización por funciones, incluso por categorías, ¿no? Si pensamos, como decíamos anteriormente, perfiles más junior, un onboarding que tienes que realizar, pues no pueden teletrabajar, ¿no? O sea, hay que ir muy granularmente a analizar todos los cortes, ¿no? De acuerdo, pues dejamos aquí y bueno, solo queda agradeceros de nuevo por participar en este webinar hoy y a los asistentes por participar también. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.